Apreciados estudiantes, vamos a proceder con la construcción de una tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Qué debemos tener antes de iniciar su construcción? Primero debemos conocer cuál es la cantidad de clases que vamos a necesitar. Esa cantidad de clases se simboliza con la K y la vamos a hallar a partir de la regla de Sturges. Lo segundo que debemos conocer es el rango, que se simboliza con R. Lo tercero es la amplitud. Y por último, ya se inicia con la construcción de los intervalos de clase, que para su construcción es necesario de la misma amplitud que ya hemos hallado, del rango y de los datos que hayamos seleccionado. Entonces el primer paso dice que vamos a aplicar la regla de Sturges. Esta regla de Sturges es esta que tenemos acá, se simboliza con K y va a ser igual a 1 más 3,322 más el logaritmo en base 10 de n. ¿Pero quién es n? N es la muestra o la cantidad de datos que hayamos seleccionado, y K pues será la cantidad de clases que vamos a obtener. Hemos tomado un ejemplo en el que vamos a trabajar con una muestra de 120 personas a las cuales se les ha tomado la estatura para construir la tabla de distribución de frecuencias. Entonces reemplazamos en la fórmula, mire que solamente reemplazamos el n, que es de 120. Al reemplazar y operar obtenemos un valor de 7,90. Eso lo podemos redondear y obtenemos que esa K es igual a 8. Cuando ya hemos calculado esa K, o el número de clases, procedemos al siguiente paso, que es calcular el rango. El rango, aquí tenemos la fórmula, simplemente es la resta entre el dato mayor y el dato menor del conjunto de datos que tengamos o de la muestra que tengamos. En este caso, como estamos hablando de estaturas de 120 personas, se ha identificado que la estatura mayor o el dato mayor es de 1,86 metros y la estatura menor o el dato menor es de 0,46 metros. Al efectuar esa resta, ¿qué obtenemos? Pues un rango de 1,41. Listo. El tercer paso es calcular la amplitud. Ya con el apoyo del software que vamos a hacer uso ahora, se van a dar cuenta qué significa esa amplitud. Por ahora, la amplitud se define como la división entre el rango y el número de clases. Ya habíamos calculado el rango, entonces reemplazamos en la fórmula. Entonces el rango es igual a 1,41 dividido 8, obtenemos que esa amplitud va a dar 0,17625. Y listo, ya hemos calculado esos tres aspectos. Vamos a proceder con la construcción de los intervalos de clase, pero nos vamos a apoyar entonces en el software Infostat y también al mismo tiempo de Excel. Entonces resulta que tengo una base de datos con las 120 estaturas de esas personas. Es esto. ¿Qué hago ahora? Voy a trasladar estos datos de estas estaturas al software Infostat para crear la tabla. Los copio, abro Infostat, voy a archivo, en Infostat, nueva tabla, aquí los pego, bautizo el nombre de esta columna dándole doble clic y escribiendo que eso corresponde a la estatura en metros y doy OK. Listo. Doy clic derecho para verificar el tipo de dato que sea un número real. Recordemos que estamos trabajando con una variable cuantitativa continua. Debemos verificar si en Infostat nos está reconociendo ese tipo de variable como una cuantitativa continua. Entonces efectivamente el tipo de datos es un número real. Bien. Posteriormente voy a estadísticas, la pestaña que dice estadísticas, la segunda opción que dice tablas de frecuencia, doy clic y acá
selecciono la estatura, doy clic en esta flechita que indica a la derecha, la traslado, doy clic en aceptar. Y aquí, ¿qué hacemos en este recuadro? Debo chequear todas las opciones que me aparecen aquí. De esta manera, esta LI significa límite inferior, este significa límite superior, MC significa marca de clase, FA es frecuencia absoluta, FR es frecuencia relativa, esta significa frecuencia absoluta acumulada y esta frecuencia relativa acumulada. Entonces, en el número de clases vemos que por defecto Infostat tiene señalado automáticamente y tiene señalado el número 6. Según nuestros cálculos, para una muestra de 120 personas debemos hacer uso de 8 clases. Entonces en este valor lo cambio dándole clic en personalizado y aumentando a 8. Listo. Aquí tenemos también el valor mínimo. Infostat ya automáticamente me ha obtenido ese valor mínimo de los datos, que es 0,45, y el valor máximo, que es 1.8. También nos ha calculado la amplitud de 0.17625, que son los cálculos que ya teníamos acá. La amplitud, 0.1625. Entonces, ¿qué hago ahora? Doy clic en aceptar y aquí obtenemos la tabla de distribución de frecuencias para esa variable estatura. Esto lo puedo trasladar a Excel. Simplemente lo seleccionamos, lo copio, regreso a Excel y lo pego. Aquí ya tenemos, entonces puedo borrar esta columna. Y ya entonces vamos a verificar lo siguiente. Verificamos que cuántas clases dijimos que nos había dado aplicando la regla de Sturges. 8. Entonces aquí vemos que hay 8. Y estos de acá son los que le llamamos intervalos de clase. Que en pocas palabras son simplemente unos rangos que se obtienen. Esos rangos que se obtienen, o esos intervalos de clase, están definidos por un límite inferior y un límite superior. ¿Cómo se obtuvieron? Infostat los calcula automáticamente, empezando desde el menor dato, que es 0,45, y sumando, para obtener el límite superior siguiente, sumando el valor de la amplitud. Así se obtiene el 0.63. Y así sucesivamente. Para el siguiente tomaría el superior anterior, lo dejaría como inferior y le sumaría otra vez la amplitud para obtener 0,80. Y así con los demás hasta terminar en el dato mayor, que corresponde a 1.86. De esta manera tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados.